va? Buen día. Hola, muy buen día. ¿Cómo están? Bueno, luego que somos dos. Hola Irene, madrugadora. Buen día Andrés. Es preciosa la mañana. Hola, mi nena. Nelly María, mi nena, ¿cómo estás? Dígame si se escucha bien porque estoy usando un micrófono de nuevo, distinto. Quería saber si se escucha bien porque la otra vez me decían que les costaba escuchar. Entonces díganme si el micrófono este lo toma bien o les cuesta mucho. ¿Eh? Porque lo más importante es que nos podamos escuchar. ¿Estamos? Bueno, espero que me digan ustedes. Hola a todo el grupete, realmente. A todas. Me dicen si se escucha bien o no se escucha bien. ¿Eh? Ahí está. Bueno, por ahora son 7. Buen día, buen día. ¿Eh? Le dijo el sapo a su tía. ¿No se escucha bien? Hola, me dicen si se escucha bien. Se oye bajo. ¿Y así? ¿Se oye bien? ¿Se oye bajo? Me dicen si no ponemos el anterior. No se escucha bien. Bueno, se oye bajo. Díganme ahora cómo escuchan. Ahí. Hola Maite, ¿cómo vas? Bueno, estoy probando. Un, dos, tres, probando. ¿Se escucha bien o no se escucha bien? Es para ver dónde me tengo que poner. ¿Mm? Porque he cambiado el micrófono. ¿Ah? Entonces ustedes me dicen si se escucha bien. Ahora sí. Bueno, ¿cómo van? Entonces nos vamos a acercar más. Esa era toda la gracia. ¿Eh? Ahí está. ¿Eh? Bueno, muy bien. Se escucha perfecto. Ahí sí, si te acercas al micrófono. Ahí. Muy bien. Me siento en un evento. ¿Cómo están? Si te acercas, se escucha bien. Hola Inés. Hola Teli querida. Nelly, Irene. ¿Quiénes más están? Bueno, ya somos la mitad. Estoy pasando lista. Hola Anabel. Hola Olga Marzolini. Hola Grisela. Funes. ¿Cómo va? Buen día. Bueno, me alegro que todas escuchen bien. ¿Eh? Porque vamos a empezar. Y les voy a mandar unas cositas que están re lindas. ¿Eh? Y les voy a explicar el porqué de la clase de hoy. ¿Mm? Ah, bien. Eh, ¿Cómo están? ¿Ah? La... Hola Chinita, Miriam. María Rosa, ¿cómo les va? Celes. Ahí está, buen día compañeras, compañeritas. Ya somos un montón. ¿Eh? Ya estamos la mayoría. ¿Eh? Eh, bueno, eh, les voy a contar por qué. Eh, Vamos a ver esto. ¿Mm? Eh, Tengo ahí unos artículos que les voy a ir guardando, ¿eh? Que los voy poniendo en el mismo documento para que ustedes lo tengan. ¿Mm? Porque para mí es súper simple guardarles esto y después se los envío. Bien, perfect. ¿Eh? Eh, Son todos artículos.
para mí muy entretenidos. ¿Eh? Eh, Vamos a ver algo de un autor que se llama Bartés. Eh, y que voy a empezar leyendo un poquito esto. ¿Mm? Para que ustedes estemos. Lo que sí me quiero saber, hola Griseida, Celes, todos escuchan bien, Miriam, Chinita, hola Carmen, Beatriz, Norma Beatriz Reano, Nora, ¿cómo estás? Hola Norita, Alicia Susana Bazán, buen día, estoy feliz. Le avisaron a mi esposo que lo vacunan. Bien ahí, qué bueno. Bueno, bien, ojalá progresen mucho las vacunaciones. Me alegro, Alicia, me alegro muy, muy, muy mucho. ¿Eh? Bueno, ya estamos más o menos armados el grupete, ¿no? Eh, Voy a empezar con algo que me va a hacer, creo que una buena introducción, ¿no? Y es la siguiente. Dice, nuestra prensa, nuestro cine, nuestro teatro, nuestra literatura de gran tiraje, nuestros ceremoniales, nuestra justicia, nuestra diplomacia, nuestras conversaciones, la temperatura que hace, el crimen que se juzga, el casamiento que nos conmueve, la cocina que se sueña tener, la ropa que se lleva, todo en nuestra vida cotidiana es tributario de la representación que la burguesía se hace y nos hace de las relaciones del hombre y del mundo. ¿Mm? Eh, Porque este texto es de un gran investigador sobre el lenguaje. El libro se llama Mitologías y el autor es Roland Barthes. Barthes, ¿m? Que él trabaja mucho, mucho de las formas actuales de mistificación. ¿M? Particularmente eh, lo que tiene que ver con cuánto de la estructura mitológica se ha transformado en estas épocas, ¿no? Eh, entonces yo quería hoy, hola Ana María, Reyes, Nidia, ¿cómo están? ¿Eh? Bartes se escribe, Bartes, ¿eh? Ahí se lo pongo, ¿eh? Se llama Bartes, ¿eh? Bartés, yo no sé bien cómo se pronuncia, Roland Barthes. ¿Eh? El libro es de 1977. ¿Eh? Y se los pongo acá, les pongo una referencia ¿eh? de ese texto. Acá lo tienen. ¿Mm? Eh, y bueno, esas referencias se las leo, no tengo problema. ¿Eh? Dice, Barthes hace un análisis semiológico de los mitos que rodean a los objetos y a las prácticas culturales, y muestra con elocuencia las creencias que se forman en torno a ellas, más allá de su valor funcional. En ese sentido, voy leyendo despacito, le da aliento al análisis del mito sobre las realidades vinculadas a nuestra cultura de masas y a la sociedad que consume sus propios valores para proteger una obra de legitimidad. Un detergente, un automóvil, en cuanto a signos, revelan cada uno a su manera que la sociedad relaciona con su uso y posesión, que a la vez permite ahondar en el manto de creencias que constituyen la moral diversificada por parte de la pequeña burguesía. Bueno, esto parece que es difícil, pero en realidad lo vamos a desandar de la manera más sencilla posible. ¿Qué quiere decir? No nos vamos a preocupar tantísimo, tantísimo por tratar de descifrar palabra por palabra, sino que de a poquitito, muy de a poquito, vamos. De a poquito, de a muy poquito, les decía, vamos a ir fijándonos en dos cosas que son básicas. La primera
es que siempre que nosotros, ahí está, siempre que nosotros hablamos de algún tipo de ritualización, siempre que nosotros nos movemos pensando, y cuando digo ritualización es un modo de cortejar, un modo de comportarse como varón, un modo ritual, es algo que se hace siempre de manera similar, pero que en ese hacer y en esos objetos, ahí está, se esconde siempre, se esconde o refleja, o hay veces que ni siquiera se esconde, sino que se explicita una creencia. Entonces, para analizar la cuestión del género, las cuestiones de la familia, les decía que vamos a tomar tres tópicos que son habitualmente estudiados, que son prácticamente como de perogrullo, y que es la relación que hay entre todo un sistema de creencias, la organización de ese sistema de creencias y la narrativa que se genera en ese sistema de creencias. Acá para mí es muy importante que ustedes, que estemos de acuerdo en lo siguiente. ¿M? No se trata, y eso sí es muy importante, no se trata en ningún caso de lo que vamos a charlar hoy es la fe religiosa. No, eso es algo personalísimo y tiene que ver con la confianza, sino que vamos a hablar de la relación entre tres componentes básicos que finalmente van a moldear la subjetividad, o sea, van a tomar en algún punto las definiciones de qué hacen al género. Recuerden que nosotros en la clase anterior estuvimos viendo algo respecto al género que lo vamos a profundizar, por eso guarden esos textos. Y que es como desde la antropología tres pilares o tres caras de una pirámide que convergen en cada momento, en cada persona y en cada cultura. Una de esas caras, como les decía, es la religión, ¿no? O las religiones. Entendiendo, ¿no? Por las religiones, y cuando digo religiones, son este sistema de creencias, pero también un sistema de creencias que tienen como características, disculpen, que tiene como características centrales la organización del mundo a partir de la creencia de uno o varios dioses, ¿no? Eso es como básico, ¿no? Esto que les estoy diciendo produce perdón, perdón, un minuto, un minuto. Listo, solucionado el tema. Bueno, eh, les decía que es la organización en función de la creencia de una comunidad de uno o varios dioses, pero sobre todo en un orden superior que explica ese orden superior a algunas de las preguntas que son casi que les diría invariantes en cómo está organizado el mundo en relación a otros astros, qué podría explicar en las comunidades más primarias el clima, cómo podría ordenar o pedirse para las cosechas, qué implicaba o qué supone la organización entre los géneros, entre los varones y las mujeres, si esto tiene que ver o no con la reproducción. Es decir, nosotros hoy posiblemente estemos muy alejados en términos de las religiones respecto a nuestros usos y costumbres. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, digamos, todas las creencias
han quedado circunscriptas a básicamente la figura de Dios y el vínculo del Dios al que nosotros admiramos, o los dioses a los que admiramos, ¿en relación a qué? En relación a la condición humana, en relación a quienes somos. Muy difícilmente nosotros asociemos la figura de ciertas deidades a la lluvia o de ciertas deidades a la explicación de las estaciones, pero otras culturas a lo largo del tiempo sí lo fueron haciendo porque en nosotros fue creciendo con mucha fuerza el discurso científico. Entonces, muchas de las, entre comillas, explicaciones, ¿eh? Hola Dorita, ¿cómo estás? Que quedaron sujetas a la religión, las fue tomando la ciencia, ¿no? Entonces, la religión podría decirse que en la organización primera de las culturas era básicamente la creencia sobre las cuales se establecían la razón y el porqué de todas las cosas, ¿no? Cuando vimos la parte del Génesis, muchos dijeron, bueno, ya la iglesia misma o toma el Génesis como una narración mítica, por supuesto, pero en algún momento, ¿eh? En algún momento, y no hace tanto, había mucha creencia y hasta discusión dónde estaba el origen del hombre, dónde estaba el origen de la humanidad y dónde estaba el origen de las especies. Entonces, por supuesto que la teoría, digamos, darwiniana reemplazó, digamos, cualquier tipo de mitología que recoja sobre el origen, ya sea la mitología griega, la mitología maya, la mitología azteca o la mitología judeo-cristiana. Sin embargo, esto que nosotros sabemos que es una explicación científica no requiere de nuestra creencia, sino que requiere de las evidencias, ¿no? Entonces, es decir, que la ciencia dé evidencias de que es así. Entonces, la ciencia se la pasa dando evidencias de Copérnico esta parte, ¿eh? De cómo es el sistema planetario, cómo son las estrellas, cuál es la velocidad de la luz. Entonces genera teorías, 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 teorías. Esto que estoy diciendo es como medio obvio si nosotros lo ponemos en el orden de la naturaleza, pero en el orden de las relaciones sociales no van a ser las ciencias naturales las que acerquen evidencias, sino las que van a acercar algunas evidencias van a ser las ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque van a dar respuestas sobre algunas de las creencias que nosotros tenemos. Pero esto no es todo, ¿no? Para que una religión se sostenga, ¿no? Entonces uno crea, y vuelvo a decir, no estoy cuestionando ni estoy hablando de la fe, ¿no? En que existe el Espíritu Santo, ¿no? En que Cristo es Hijo de Dios Padre, ¿m? O que efectivamente se festejan las Pascuas judías o las nuestras a partir de la salida de los judíos de la esclavitud egipcia y que efectivamente a Moisés se lo reveló Dios en más de una oportunidad, como zarza, después como bajándole las tablas. O sea, hay una creencia que tiene que haber sido puesta sobre un relato. Hola Muriel, ¿cómo va? Cuando digo puesta sobre un relato, es decir, que las religiones se basan centralmente no en explicaciones científicas, sino en narraciones. Que de ahí el nombre de narraciones míticas. Todas las narraciones míticas tienen que ver con algo que sucedió en algún tiempo lejano y misterioso, ¿no? En esto de allá hace tiempo, en algún tiempo lejano, que es un tiempo que tiene una connotación absolutamente mítica, pero que requiere, para que se produzca esta connotación mítica, de palabras, de acciones narradas y que van organizando dos cosas. Van organizando las jerarquías que supone la religión, las relaciones de poder que supone la religión y van organizando de alguna forma también el psiquismo, ¿no? Cuando digo que van organizando el psiquismo, ya vamos a ver que no lo hace ahora solo la religión, ¿no? Pero
desde el inicio, ¿no? Cuando nosotros decimos desde el inicio y cuando hablamos decimos Dios Padre, ¿no? Ya estamos asignando que nos estamos refiriendo a una cultura patriarcal, o sea, una cultura donde el organizador central, ¿no? Es la figura del varón y del padre, ¿de acuerdo? Esto está sumamente estudiado, pero inmediatamente nosotros decimos, bueno, y hubo un ángel caído, ¿no? Y hubo alguien que desobedeció, ya sea, como les digo, puede ser Eva y Adán o puede ser Prometeo. Pero si hablo de cierta desobediencia, quiere decir que en esta narración hay un orden, y esto no es en ningún caso una crítica, ya van a ver la importancia que tiene, ¿no? Y hay un orden, el cual hay un orden que es disciplinante, que hay ciertas cosas que deben hacerse, ¿no? Y esas cosas que deben hacerse o esos comportamientos que deben sostenerse y otros que deben evitarse y prohibirse, empieza a organizar lo básico de las culturas, ¿no? Que es también intrínsecamente relacionado a esto el comportamiento moral. O sea, ¿qué es lo moral y lo no moral? ¿Mm? En algún punto las religiones van a decir y van a tomar posición sobre qué, sobre el comportamiento que tenemos las personas, ¿no? Entonces, efectivamente, si aparecen las 10 tablas de la ley, ¿no? Hay toda una narración y que es muy bonita. Las narraciones míticas tienen que ser bonitas, ¿no? O sea, tienen que ser deslumbrantes. Porque hoy a nosotros nos cuesta mucho creer en las narraciones míticas. Si bien, vieron que estamos en una época de superhéroes, ¿no? Si ustedes ponen Netflix o ponen el cine, hay muchas más narraciones míticas que las que uno cree. Sin embargo, no están asociadas a la religión, a no ser que Dios sea Marvel o que el Olimpo sea Hollywood, ¿no? Pero en realidad hay toda una narrativa mítica, fíjense, centrada en la juventud, centrada en estos superhéroes que son súper musculosos, en que hay un registro un poco clásico de dividir el bien y el mal, que fíjense que es muy persistente esta división prácticamente infantil de lo bueno y de lo malo, ¿no? Es decir, esto se puede, esto no se puede. Entonces, obviamente que nosotros no nos ves como ciudadanos, ciudadanas del siglo XXI, en el 2020, sabemos, porque ya tenemos muchísima formación en ciencias y en ciencias sociales, que detrás de esa construcción hay una construcción simbólica, es decir, que las palabras tienen significado y tienen representantes, ¿de acuerdo? Es decir, tienen símbolos que muestran algo de ese orden. Entonces, a lo largo de los años, a lo largo de los años y a lo largo de las diferentes eh, tradiciones, se ha ido, y esto es muy importante, eh, digo, se ha ido en algún punto en el judaísmo, en el islamismo, en el cristianismo, en el hinduismo, en el budismo, eh, en todos los casos se ha ido ligando la narración a ciertos objetos y a ciertos símbolos. Entonces, si yo digo el Espíritu Santo, es muy difícil eh, representar de manera abstracta el Espíritu y lo Santo. Lo primero que se les vino a ustedes, estoy segurísimo, es una palomita o una llamita, una llama, sí, de fuego, ¿no? Una luz. Y nosotros decimos, no puede flotar sobre nuestra cabeza una, eh, una llama. Pero cuando uno iba en catequesis, ¿no? La paloma ha sido la llama, y decían eso y uno tenía esa creencia infantil. Inclusive había mucho aprovechamiento, y van a ver por qué tanta la historia del arte se nutre y se aprovecha de la producción visual, ¿no? Del arte, de la pintura, ¿no? En donde frente a preguntas muy complejas, hola Titi querida, porque creo que ven películas, me parece, no gasto.
frente a películas frente a historias muy, muy complejas, eh, por ahí se dan respuestas más sencillas que tienden, con una explicación mítica o metafórica, a dar una respuesta simbólica a la pregunta, que obviamente no es una respuesta que busca la ciencia. Sin embargo, produce lo que se necesita, que es el efecto de sentido, ¿no? Entonces también una paloma le trajo la novedad a Noé de que ya podía como desembarcar o que el diluvio ya había cesado, ¿no? Entonces, inmediatamente, como les decía, se va adhiriendo a que esas palomas son blancas, ¿no? Y no negras. En cambio, un cuervo, ¿eh? ¿Cómo va, Titi? Muriel, buen día a todas. Entonces, un cuervo, por el graznido, por el color, por el pico, ya está más ligado a algo oscuro, a la brujería, ¿no? Entonces, fíjense que todos nosotros sabemos, por decirlo así. Cuando digo sabemos, voy a hablar de la ciencia occidental, porque acá no quiero herir ninguna creencia. Que los ángeles, así como ángeles con alas, incrustadas en los omóplatos, volando, no existen. Pero nosotros decimos hoy eso. ¿eh? Les diría que hasta hace pocos siglos... Angélica, un segundito. Hasta hace muy pocos siglos, nada, esa creencia no se sabía solo que era una representación. O sí se sabía que era una representación, pero la cosa es que había mucha creencia de que esa representación me va a producir eh, paz, tranquilidad, me va a cuidar, me va a proteger. ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que el ángel de la guarda, la dulce compañía, ahí viene el relatito, no me dejes solo ni de noche ni de día. A mí me encantaba eso, porque soy chiquito y me perdería. Y sé, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay un punto en donde esa representación del ángel, que tiene que ver con la bondad, que tiene que ver con quien siempre está, que tiene que ver con el mensajero, así como los griegos tenían a Hermes, que también tenía las patitas aladas en los tobillos, trae el mensaje de Dios, un mensaje tranquilizador, de protección, de cuidado. Y eso se va instaurando y se va adhiriendo, así les digo, adhiriendo a imágenes. Se va adhiriendo a imágenes. Se va adhiriendo a representaciones. Entonces, efectivamente, y acabamos de a poquito a la construcción del psiquismo, cuando yo he asociado desde muy chiquito y desde temprano podemos hacer la comparación entre los sujetos y las culturas, ¿no? Eh, la creencia que en ese angelito o en esa virgencita, cuando la toco y alguien me rezaba el ángel de la guarda o me decía la virgencita te va a proteger, y se produce esa acción de sosiego en donde yo pierdo la sensación de angustia o o de desesperación o de tristeza, entonces en ese acto se produce esa magia de la conjunción entre la palabra, lo simbólico, la representación puesta en esa pequeña representación de la madre, de la virgencita, o en un angelito, o en un santito, y el acto de tocarlo, de orarlo, de hacer, ¿no? Es decir, se produce esta conjunción de la creencia vinculada a la palabra y vinculada a un acto ceremonial, aunque sea el acto ceremonial de tocarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque las religiones son y están imbuidas de esto, ¿no? Por algo, pero dicen, bueno, ¿por qué la iglesia es tan rígida? La iglesia debe ser rígida, ¿no? Si no, estaría haciendo otra cosa, digamos, pero tiene que tener representantes estables. Cuando digo representantes estables son duraderos, en los cuales yo siempre, siempre, siempre me pueda cobijar en esa imagen. Porque
y esto es muy importante que voy a decir, la fe o la confianza es así, depende del individuo, es como un don, pero de todos modos se pone en algo, ¿no? La confianza o la desconfianza se pone en algo. Pongo mi confianza en Dios, pongo mi confianza en vos, pongo mi confianza en la Virgen, pongo mi fe en tal lugar, ¿no? Entonces esto que estoy diciendo es que tiene cierta eh, movimiento psíquico que es necesario, ¿eh? Que es que yo proyecte en esa imagen parte de mi creencia y esto hace que se cierre el círculo del trabajo simbólico. Lo hace el cristianismo, lo hace el judaísmo, lo hace el budismo, lo hace el islamismo y lo hacen cientos de religiones, ¿no? Es decir, si yo, a mí me gustan mucho las figuras, las figuras de ángeles, de vírgenes, de toritos peruanos, de figuras mayas y aztecas. Tengo toda la casa llena de eso. Mi hijo dice que cuando me muera o antes de hacer una feria de ganas se van a llevar todas las artesanías. Eh, y en realidad, ¿qué son? Son todas imágenes. O de una persona que tiene una cabeza de toro, o de una collita que tiene alas. Entonces vos decís, en esto siempre hay algún grado de representación donde no está totalmente lejos la representación del humano de la representación eh, deífica, digamos, del dios o de los dioses o las diosas que sean. Es muy notorio como en realidad la asignación se pone en una imagen ¿eh? que se parezca mucho a nosotros, ¿no? Entonces, la imagen de Dios Padre, en principio, ¿no? Esto que me digo, siempre tiene que ser Dios, tiene que ser un varón, y en principio es grande, porque se supone que, y casi siempre es viejo, ¿no? Entonces decís, ¿y lo acuñó alguien? Y sí, se acuñó a lo largo de muchísimos siglos, ¿no? Cada pueblo, cada cultura tiene sus propios mitos, estoy de acuerdo. Pero lo que voy es cómo eso genera después un comportamiento. ¿Por qué lo digo? Eh, en el análisis semiológico, o sea, en tomar esto de los mitos actuales, siempre, siempre, esto es prácticamente axiomático, la asignación que le doy a un comportamiento, ya sea moral, ya sea una asignación vinculada a la comprensión del comportamiento, ya sea, está basada en alguna creencia que tiene sobre qué tan alejado o adecuado está ese comportamiento de un sistema de creencias. Vamos a algo sencillo. ¿Mm? No, no vamos a algo sencillo, vamos a algo complejo. Eh, la utilización o no utilización, por ejemplo, de métodos anticonceptivos, ¿no? Es decir, bueno, ya hay una especie de desobediencia de un orden instituido. ¿Por qué? Porque el orden de la religión instituido es de unidos y reproducidos. Entonces, por siglos y siglos y siglos, se ha visto la función sexual atada y vinculada a la reproducción. Y está bien, porque en realidad es casi que la función biológica. Si nosotros no hacemos nada en contra, cuanto más relaciones sexuales tengamos entre varones y mujeres, es más probable que tengamos hijos. Listo. Esto tiene componentes que son eh, vinculados a la relación entre las personas. Entonces, ¿cuándo queremos tener relaciones sexuales? ¿Queremos tener hijos o no queremos tener hijos? ¿Se desea o no se desea? Eh, ¿Quién dispone cuánto? Entonces, frente a eso, que abre muchísimas posibilidades, aparece también la religión para ordenar ese comportamiento. Entonces, si básicamente digo que la mujer debe servir al hombre o que había que sufrir y parir con dolor, que es un hecho biológico, y que acá están para procrearse, entonces todo lo que dificulte ese orden va en contra
de lo que supone esa creencia. Entonces se constituye en algo que no lo va a favorecer ese sistema de creencias o esa religión. Si no alcanza con el orden que va estableciendo, lo va a castigar. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí es muy importante el origen de la culpa y de la responsabilidad. Entonces, se van a generar mandatos que son organizadores, que son artefactos culturales dispuestos a que nuestras relaciones se mantengan en cierto orden. Cierto orden que después se podrá llamar normal, que después se podrá llamar patológico, que se podrá llamar sacro, ¿no? Sagrado, o que se podrá llamar profano, ¿m? Que podrá ser después derivado en un buen comportamiento o en un mal comportamiento, ¿no? Y esto es instituyente. ¿Qué quiere decir? Yo no estoy haciendo esto una crítica, lejos de esto estoy haciendo una descripción de lo que se instituye, ¿no? Eh, sí, el hombre viejo representa la sabiduría, ya vamos a ver, pero es raro, no hay diosas viejas, no hay diosas, no hay casi diosas viejas. Las diosas griegas, por ejemplo, son todas jóvenes, excepto Hera, pero que tampoco se sabe que sea vieja. ¿M? Cuando se la representa a Hera, Atenea y Afrodita, son todas muy parecidas. Digo, estoy hablando de la representación. Hola Lili, ¿cómo andas? Buen día. Entonces, para volver a esto, es decir, nuestro comportamiento va a ser orientado en función de la buena senda y va a ser castigado si en realidad se hace algo distinto a eso. Entonces aparece un mandamiento que dice no fornicar. O sea, si hay una cuestión ambivalente es que el sexo puede o no puede ser placentero, ¿no? Pero es necesario para la reproducción. Pero fornicar, no. Y menos desear la mujer de tu prójimo. Entonces se empieza a constituir las reglas de orden social que hasta hace muy poquito, estoy diciendo menos de un siglo, el orden civil lo regía, lo regía eh, un básico, una cuestión que es básica, la regía la religión. Fíjense que eh, hay una cuestión que sí es muy importante, ¿m? Que es la siguiente. ¿Eh? Eh, el casamiento se veía por eh, el casamiento se veía básicamente porque por la iglesia o el orden de los nacimientos. Se inscribía la gente en las iglesias, ¿no? Entonces, en esa dirección era muy fácil que entender que lo que ordenaba, ¿eh? Básicamente, lo que ordenaba el orden civil estaba dando por el orden religioso. Entonces, ¿cómo nos comportamos? ¿Mm? Eh, ¿Cómo es el comportamiento? En principio, ¿eh? Ese comportamiento está dado por la construcción de una narración, ¿eh? Una acción, una ritualización, y esa narración y esa ritualización de alguna forma sostienen, apuntalan y marcan una creencia, ¿no? Entonces, el origen de los mandamientos ¿eh? Tiene que ver con que se funda una sociedad, toman la libertad, ¿eh? Y ahí voy, Olga. Y al tomar esa libertad, ya hay tribus que tienen que organizarse. Entonces se organizan en función de una ley. Esa ley no era en los orígenes una ley civil, ¿de acuerdo? Sino que era una ley religiosa, ¿no? Por eso nosotros ya a esta altura en las culturas eh, ya hemos, por decirlo de alguna manera, instituido la dualidad del orden civil y el orden religioso. Entonces se casó por la iglesia, se casó por civil. ¿Eh? ¿Es una unión civil o es un matrimonio? Bueno, dentro del matrimonio civil y otra cosa es el matrimonio por la iglesia. ¿Es lo mismo el mito que la leyenda? No, hay una diferencia. El mito
sí es un orden, ¿cómo te diría? Puramente simbólico, que puede haber sucedido, pero la narrativa mítica no se basa en la leyenda, que en la leyenda seguramente hay vestigios de esa existencia. Por ejemplo, las leyendas del rey Arturo. Tiene componentes míticos, bueno, el mago Merlín, ¿eh? Pero en realidad habla de la constitución de una casa, ¿eh? Que es el Arturo y sus caballeros de la constitución de los reinos, ¿no? Entonces existió y sí es posible que haya existido, ¿no? Y no solamente que haya existido, sino que además de haber existido, es muy difícil creer en la narración mítica de que saca la espada de la piedra, ¿no? Pero eso no es ni más ni menos que una imagen muy fuerte y muy clara de un empoderamiento en un joven con la espada, digamos, ¿no? Es muy simbólico de alguien que además va a ser el que reine. ¿M? Entonces, en ese sentido, eh, hay una cosa que es importante, ¿m? Que me parece que sí es básico, es que ya vamos marcando las maneras de relacionarse entre las personas en el marco de esa comunidad, que esa comunidad adhiere a ese sistema de creencias, produce prácticas rituales, ir a la iglesia los domingos, tomar una bendición, darle el lugar a alguien como representante de Dios, una vestimenta, un tipo de comportamiento, ¿no? Ponerse de rodillas, sentarse, acostarse en la mezquita, establecer una hora a la que rezar, y establecer, fíjense, lo primero que ya viene directo a la película que vamos a trabajar, no sé si la vamos a trabajar hoy, pero seguramente la vamos a trabajar en la próxima, que es quién entra al templo, cómo se entra al templo, se entra descalzo o se entra vestido, ¿m? Qué lugar pasa a ser el lugar en donde se hace esa ritualidad, ¿no? En donde se puede hacer un sacrificio o la gente se reúne se reúne a adorar a ese Dios, ¿no? Entonces, y acá es muy, muy importante porque también es muy cierto que las religiones, se produce lo contrario también, se adhieren a los usos y a las costumbres, ¿no? Eh, en este sentido, cuando yo digo que una religión se adhiere, es que hay, o sea, digamos, no es posible que haya una religión, no es posible que haya una religión sin símbolos, ¿no? Desde el yin y el yang, desde la cruz, la estrella de 6 puntas, miren, la esvástica que era un símbolo en realidad hindú, una luna, fíjense la cantidad que, las estrellas, la mano, o sea, tiene que sí o sí simbolizar, ¿no? Y cuando digo que simbolizar es escoger de alguna manera eh, una representación que identifique a ese grupo, ¿no? Eh, entonces, eso va de la mano a un ceremonial. Van a ver qué importante que es. Y ese ceremonial está dado por ciertos ritos, por ciertos sacrificios, por ceremonias y por oraciones, ¿no? Entonces, esa es la forma en que el humano establece contacto con el ser superior. Esto profundiza tanto, 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 que, y van a ver la relación enorme que tiene que ver con la película que nosotros compartíamos, que ya genera quién, por ejemplo, puede ser el que, el mejor interlocutor con Dios, ¿no? ¿Quién puede ser la persona que mejor lea, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Cuando se dice, esta es mi carne y este es mi cuerpo, o sea, bueno, ¿qué es lo que está diciendo, ¿no? ¿En qué se va a encarnar? Entonces, hay todo un esfuerzo del ser humano por tratar de comprender lo que está por fuera del orden humano, que está más allá de eso. Entonces, hay un pasaje
que es cómo decodificar. Y entonces después aparecen, ¿no? Cuanto más organizadas son estas religiones, que estas tradiciones se inscriben, cuando digo se inscriben, es que también esos relatos pasan a ser relatos sacros, y en ese sentido pasa a ser palabra de Dios, ¿no? Entonces vieron que normalmente es palabra de Dios, te alabamos Señor. Es decir, bueno, algunos de esos relatos se escogen, ¿eh? Y esos relatos serán monoteístas o serán politeístas, digamos, ¿no? Pero fíjense que de las religiones monoteístas, la mayoría de las que nosotros conocemos son además monoteístas y fuertemente devienen de sociedades patriarcales. Entonces el Dios es varón, ¿no? Siempre, siempre, siempre la religión implica un salto interpretativo. Cuando digo implica un salto interpretativo, es que no se nos viene dado. Por eso existen lo que son los exégetas, por eso existe el que explica, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese sentido hay algo, ¿no? En el cual, y que es muy, muy importante, es el culto, ¿no? El cultivar, miren lo que es una persona culta, o lo que cultiva, lo que se va a sembrar en ese momento, tiene que ver con casi les diría que un atado, ¿no? ¿Cómo le diría? Sí, como un atado, como si fuera un manojo en donde después todo eso se une para formar un corpus. ¿Y cuál es el corpus? Ahí les estoy pegando el texto este inicial. Ese corpus es un corpus de creencia. Entonces, ¿a dónde vamos hacia la cuestión del género? ¿Mm? Les decía, las religiones ¿eh? no son eh, tan flexibles respecto de sus ritos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque respecto de ese rito, respecto de esa ritualización, se asienta lo esperable, ¿no? Eh, es muy, muy importante saber que todo esto no ha cambiado hacia adentro de las religiones, sino que ha cambiado hacia afuera de las religiones. ¿Qué quiere decir? Hay muchas personas que dicen, yo no creo en la religión tal, o yo no creo en tal cosa. Sin embargo, esa persona misma puede leer una novela, ¿no? O puede, digamos, leer un cuento fantástico, ¿no? En donde se reconoce que hay cuestiones como míticas que están puestas ahí. Y esa persona, entre comillas, cree en ese mundo que ha sido un mundo de novela, ¿no? Entonces, no toma esa narrativa como una cuestión de fe, pero sí algo con lo que se identifica, ¿no? Entonces, las novelas, supónganse, como Harry Potter, nos entra en un momento, a los chicos entraba, como que sabía que se estaba leyendo un libro que no era sacro, pero entraba, ¿no? ¿De acuerdo? En ciertos momentos en donde la persona se transforma en ese mundo, ¿no? Y en donde uno sabe que es un mundo del cuento, ¿no? Entonces, ¿tiene una función esto? Sí, porque todas esas narraciones producen algo que es fundamental, que es cohesionar identitariamente a las personas, ¿no? Entonces, si yo digo que estoy pensando, ¿m? Eh, sí, es la siembra y la cosecha el cultivo, tal cual. Em, que estoy pensando en un grupo de jovencitas feministas, yo ya me imagino que ese grupo de jovencitas feministas, ¿no? Que son muchachas que pueden estar con un pañuelo verde y pueden estar en las marchas a favor del aborto, como cohesionador identitario no esté la religión puesta en ellos, ¿no? Sino que identifiquen, por ejemplo, un pañuelo verde y a su vez
si entramos en algo más complejo como el de salvar las dos vidas, es posible que estén adhiriendo ese grupo de personas como cohesión identitario la religión. Entonces toman dos sistemas de creencias, ¿de acuerdo? Ambos sistemas de creencias son irreconciliables. ¿M? Por eso es que se producen estas discusiones que son irreconciliables. Porque es a qué adhiero y qué genera esto en mi comportamiento. ¿M? Eh, Ahí hablamos. No, el curso iba a empezar con Nidia Bordino dice. Justo estamos en un momento súper importante para las creencias judío-cristianas. ¿Se dio por casualidad o pensaste así? No, el curso estaba pensado así. Y que como vamos a hablar de género, de familia, de relaciones fraternas, del patriarcado, de la mafia, digamos, y de las cosas nobles y criminales que generamos en la familia, no había otro modo de entrar que no fuera por el género. Cuando hablamos del género, sí o sí, tenemos que hablar de estas tres pilares, de las creencias, por eso te digo, mito, rito y religión, ¿no? Es decir, también yo podría hablar de que el discurso científico es un discurso que busca la verdad a través de las evidencias, entonces tiene cierta ritualización también, cómo se publican los resultados, dónde se publican, y hay gente que toma la palabra de la ciencia como revelada, si bien sabemos nosotros que son verdades, todo lo contrario al dogma, que no son verdades reveladas, sino que son perspectivas desde la realidad, ¿no? Ah, sí, por el Pesaj y por la Pascua, y bueno, iba a caer, sí, iba a caer, pero no es que lo planifique así. Porque a donde voy yo no es tanto que tengamos una clase como religión, sino lo que estoy planteando es que ustedes traten de identificar cómo una cosa vinculada tanto al género aunque no se explicite, aunque no se explicite, está atada, pero así como les decía la otra vez, como si fuera esta la boya, y muy profundamente, 500 metros por debajo, 1000 metros por debajo, el punto donde no se vea, hay algo que la ancla. Entonces, fíjense que vamos a ir como despacito. No solo lo que vamos a trabajar en abril, que es la película de Gentle, ¿no? Eh, que es muy gráfica de esto. Va a salir así, ¡poc! El análisis va a ser como redundante porque se va a dar sencillamente. Eh, pero si hay organizadores fuertes respecto al género, son los religiosos. Son centrales. ¿Por qué? Porque dan el lugar que se debe dar a la mujer y al varón, o sea, la primera cosa, ¿no? Es decir, quién trabaja afuera, quién trabaja adentro. Organizan. Sí, es que, Norma, ahí llega. La película, lo que yo estoy hablando es el anticipo de la película que ya vieron, ¿m? Que es Gentle. Es cine y psicología, es importante profundizar en las pelis. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Lo que estoy diciendo, bueno, ya la próxima hablamos sobre Gentle, ¿eh? Que estoy hablando sobre Gentle, si ustedes ya la han visto, la película de Gentle, ¿se acuerdan? ¿Eh? Lo primero que organiza una religión, lo primero que organiza una religión es las relaciones entre el género. ¿Por qué? Y la definición de los géneros. ¿Y qué tienen que hacer los varones? ¿Y qué tienen que hacer las mujeres? Y las relaciones de poder, lo que estuvimos viendo en la vez anterior. Entonces, ya en Gentle, para que lo vean, ¿eh? ¿Quién es el que es capaz de entender la palabra de Dios? ¿Mm? ¿Quién es el que tiene que dedicarse a estudiar la palabra de Dios? Y les decía esto porque si yo hablo en un grupo que no es religioso, va a adherir a otra creencia. No quiere decir que no la tenga. Y va a producir otra ritualización. ¿Eh? Es decir, ¿por qué? Porque para mantenerse cohesionados identitariamente, y esto es muy importante, ¿eh? Eh, y esto es muy importante, ¿no? Eh, la, la narrativa, ¿eh? genera algo que tiene que ser algo que nos identifique. A veces los mitos son tan fantásticos que los hace poco creíbles. Sí, por supuesto. Y a veces son tan, ¿cómo les diría?
tan increíblemente eficaces que no nos damos cuenta, ¿no? Eh, por decirles algo, ¿no? Si nosotros tomamos un reality show, por decirlo así, no sé, estos programas que se pelean, y estamos prendidos ritualmente a eso, ¿no? Y nuestra vida está un poco atada a lo que pasa entre las figuras del espectáculo, se pelean, se esto, se el otro. Es decir, hay parte de nuestro sistema de creencias que se va a moldear en función de esas figuras, nos guste o no nos guste, ¿no? Y a su vez, es esa realidad posmoderna toma aspectos de la vida cotidiana. Entonces, es decir, para darle un ejemplo, era casi impensable en los años 70, los años 80, en los años 90 inclusive, que personas trans estuvieran blanqueadas en el sistema de los realities televisivos, como jurados, como figuras. Bueno, eso fue permeando, permeando, permeando y se le dio lugar a lo transgenérico, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, hoy hay figuras que son reconocidas en el mundo del espectáculo, en el ejercicio de su maternidad, etcétera. Pero eso es porque es permeable esa ritualización a estos cambios. Sin embargo, y esto es lo que quiero decir, o sea, es muy difícil. Cuando digo que es muy difícil, no quiero decir que no se dé, que por ejemplo la Iglesia Católica entronice a una papisa, como esto que se suele fantasear. De hecho, esas diferencias produjeron escisiones de la iglesia. No sé si me explico. Entonces, bueno, vos crees en esto, a los luteranos, las iglesias católicas no romanas, vos crees que pueden, no sé, dar, supónganse, o ser exégetas o ser ministerios de la religión, bueno, entonces sos otra religión, ¿no? Entonces, tanto judíos, cristianos y musulmanes son los varones los que representan los rituales. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, cuando se produce que la ritualidad está dada por varones, estamos en una cultura patriarcal y miren, nos guste o no nos guste, entre las poblaciones judías, las cristianas y los musulmanes y además también algunos budistas, ustedes van a encontrar que tienen ahí, nada, casi el mundo completo, ¿eh? Mediado por varones entre esta realidad de Dios y los hombres. Pero a su vez, uno dice, bueno, pero esa es la religión, Andrés, no sé qué tiene que ver esto. Bueno, también me voy a ir del plano de la religión, me voy al plano de la ciencia, o me voy al plano de la política, o me voy al plano de el mundo comercial, ¿no? Entonces empiezo a ver que hay también un orden ritual y que hay una mitología, miren lo que estoy diciendo, una mitología vinculada, por ejemplo, al éxito. Entonces tienen un montón de series televisivas, un montón de películas donde los exitosos son los varones, en la ley y el orden, en donde las figuras, y ustedes dicen, bueno, vean, no sé, las series de televisión, van a ver que, no sé, más del 80% están protagonizadas por varones, ¿no? Y entonces, los varones son los representantes del poder, son los representantes del dinero, y también en esa narrativa son los que consumen sexo, donde las mujeres eh, son excepcionales, como decir, la Mujer Maravilla, contra la cantidad de superhéroes, ¿no? Entonces, bueno, pero ahora ya hay más películas de los Cuatro Fantásticos, los no sé qué de la galaxia, donde hay mujeres. Sí, porque se está permeando eso. Entonces, acá, ¿qué les estoy diciendo? Es decir, que el lugar que se va moldeando es que yo después instituyo, o sea, doy por sentado, y cuando digo instituyo, doy por sentado, es que ni siquiera ¿m? Empiezo a preguntármelo. Y cuando me lo pregunto, seguramente estoy inaugurando o estoy, quiero decir, abonando a una realidad que es antidogmática.
Entonces, si efectivamente, ya vamos a ver la cuestión del género, la protagonista de Yentl se tiene que travestir, o sea, tiene que transformarse en varón, es porque hay una ley que instituye, y miren lo que les digo, instituye, y si se rompe, avergüenza, produce una situación ominosa, genera castigo y trae culpa, y ya lo vamos a ver en la película, porque estoy alterando el orden de organización. Yo les decía que, miren, tienen todas las culturas, ¿eh? Eh, todas, ¿eh? Tienen algunas historias, ¿eh? Vinculadas a la aparición, ¿no? La aparición de la mujer alterando el orden masculino, ¿no? Y en ese sentido les digo, en cuál es el sentido más común, en que hay algo que, y esto es muy importante, para mí es muy importante, es que ahora ustedes lo ven como eh, algo esperable, qué sé yo, ahí creo que les puse lo de, no creo que les puse, estoy seguro que les puse lo de Famulan, una imagen, ¿no? Decir, bueno, y ahora está ganando como algún terreno, porque quizás se esté resquebrajando, ¿no? el, la mirada tan estereotipada sobre el varón y sobre la mujer. Sin embargo, no se quiebra tanto en el sentido que no hay una emperatriz, ¿no? Entonces, sí me parece ahora que vamos a ver, entonces decir, bueno, ¿cuánto de las costumbres, cuánto de los hábitos, cuánto de las maneras de comportarse está organizado a través de las culturas que son milenarias y que se ha transformado relativamente poco? Y que si pertenezco a una comunidad más religiosa, aún hoy, en la posmodernidad, voy a adherir a que ese orden no se altere. ¿Por qué? Porque es un orden sacro, ¿no? Entonces, vuelvo a decirle, ¿de dónde sacaba esto que primero las damas, ¿no? Pase primero, primero usted, después de usted, como... ¿De dónde sacaba la construcción de es un caballero, ¿no? El medioevo, ¿eh? Donde la dama era la joven virgen y el caballero era la que la saltaba, la rescataba de la torre donde las echaba el dragón. ¿Mm? Si yo en realidad planteo la concepción simbólica del matrimonio, el vestirse de blanco, bueno, obviamente que estaba fundado en que la religión vela o velaba por la virginidad de las mujeres, ¿no? Y como que, como ofrenda al varón y a Dios para unirse en santo matrimonio. Entonces las relaciones sexuales previas desacralizaban, ¿no? Eh, en esa dirección eh, puedo seguir muchísimos comportamientos que están instituidos. Y entonces cuando digo están naturalizados, ¿no? La cultura no es una forma de dominio, sí, y es un orden norma. La cultura no es una forma de dominio. Sí, es una forma de dominio y es un organizador. Entonces, cualquier ruptura de esa organización va a traer conflicto. Cualquier ruptura de esa organización va a traer necesariamente fuerzas que se oponen, digamos, en dirección a este quiebre o a la conservación de este orden. Esto les ayuda a entender el por qué hay tantas escisiones de las iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque se cuestionan ciertos dogmas, ¿de acuerdo? Eh, y además, ¿por qué es tan necesario? ¿Por qué es tan necesario a lo largo de miles, 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 de miles de años de ir generando un símbolo? Y no uno, muchos símbolos. Y esto se enlaza a que la forma más básica de generar un símbolo es la narrativa binaria. Los buenos y los malos, los ángeles y los ángeles caídos, ¿no? Eh, es tan fuerte el organizador
religioso de la vida sexual y de la vida entre varones y mujeres, que ustedes pueden observar, por ejemplo, muy fácil, el lugar en donde la mujer de Lot, por desobediente, se convierte en sal, porque ¿qué es? Mira, Sodoma y Gomorra, donde efectivamente Cristo, ¿no? De lo que se habla es de la mujer adúltera, y él plantea un quiebre ahí, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, ¿quién está libre de pecado? Pero se trata del adulterio femenino, no se trata que lo que está en tela de juicio sea el adulterio masculino, ¿no? Entonces, siempre van a ver que detrás de esto hay algún orden, esta escisión entre la santa y la puta, la sacra y la lasciva, ¿no? Entonces, eh, el dogma no puede ponerse en duda en la religión porque ese es el ordenador, es tal cual lo que dice Ana María Reyes. El dogma es el organizador y por eso dice es cuestión de fe o es cuestión de dogma, o sea, crees o no crees. Entonces, cuando salgo de acá, adhiero o no adhiero a un cohesionador identitario, se llama, algo que funciona como identidad cohesionándonos, ¿no? Eh, digo, hay algo muy interesante que a mí me parece que es importante, que es que todos necesitamos, digamos, algún tipo de ritualización, ¿no? Y también todos necesitamos o queremos entender algo de la trascendencia, ¿no? Entonces, es esperable que la condición humana ponga en lo divino esa proyección y a su vez se sujeta o se someta a ritualizaciones religiosas. La mayoría de ellas, desde el punto de vista de la ciencia o la razón, son irracionales. ¿Qué quiere decir? O sea, no hay nada de racional en nada, cremar un cadáver y tirarlo al Ganges. No hay nada de racional en la, el cirio pascual. Es un símbolo, ¿de acuerdo? Eh, no hay nada de racional en presentar la luz, como la luz de Cristo, estoy diciendo, ¿no? Entonces, sino que adhiero a esos símbolos. Y entonces puedo saber que toda la comunidad que no adhiere a ese signo no está construida sobre ese fusionador identitario que va a regular el comportamiento. Porque si uno es un buen cristiano, un buen judío, no sé qué, no se va a dedicar a indisciplinar a la comunidad, sino que va a tener que, eh, de alguna forma, hacer caso y respetar los preceptos y los ritos. No puede ser que alguien está dando el cura a la hostia, entonces se levanta y dice, no, deja, yo te ayudo, te doy la... No, porque tiene que ser un diácono, tiene que ser alguien consagrado, etcétera. Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la articulación. Miren, la más sencilla es una misa, ¿no? O sea, ahí se consagra todo lo que estoy diciendo. Formas de comportarse, ritualizaciones, y que esas ritualizaciones nos implican emocionalmente y que además están vinculadas a un sistema de creencias, ¿no? Entonces, es decir, ir a misa implica ir, creer en que en ese momento es Dios quien está ahí, ¿eh? Opino que un análisis siguiente ya es redundante. Bueno, esa es tu opinión, Muriel, ya lo veremos. ¿Eh? A lo que voy es que todo lo que estamos diciendo ahora ¿eh? Eh, implica que efectivamente lo que vamos a ver es qué aspectos, por ejemplo, son los que Yentel cuestiona, ¿no? Es decir, todo lo que estamos diciendo es cuál es la posibilidad ¿eh? eh, de que una cuestión dogmática implique, porque todavía no hemos entrado en la historia de Yentel, que me parece que en ese sentido eh, puede que te estés adelantando en una apreciación, en el que nosotros podemos ver cómo se va a articular eso en la subjetividad. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Eh? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo se va a vivenciar? ¿Eh? ¿Cómo se va a vivenciar subjetivamente la posibilidad de transformarse en otro y sentir culpa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se va a vivenciar la lucha en que implica en que una mujer desarrolle o no desarrolle mayor compromiso, agencia y decisión sobre su propio cuerpo si decide hacer una interrupción del embarazo o no?
cómo se va a vivir la infidelidad masculina o la infidelidad femenina, ¿no? Es decir, cómo se va a vivir la posibilidad de libertad sexual de una mujer en el matrimonio o la de un varón. Cómo cada persona, dependiendo de cómo ha sido formado o no, va a vivir con más o menos libertad la elección sexual en sentido heterosexual u homosexual, ¿no? Todo lo que estoy diciendo sirve para todas las pelis, más vale, porque vamos a ver que esto moldea también la configuración del amor, ¿no? Esto marca la configuración de lo fraterno, ¿eh? Van a ver cómo en las narraciones míticas, y ya lo vamos a ver con Don Corleone, ¿eh? Don Corleone es un gran dios, digamos, que es el que marca, digamos, el orden de la ley, que es una ley perversa, ¿no? Que está por fuera de las otras, pero que en realidad se respeta gracias al temor a Don Corleone, ¿no? Eh, en ese sentido, sí hay algunos movimientos que son importantes que nosotros veamos y que tienen que ver con esto que está marcado en la película. ¿Cuándo empieza? Bueno, ya lo vamos a ver entre la próxima, o sea, ¿cuándo empieza? Cuando en realidad se ve que hay algo. Cuando empieza esta indisciplina, ¿eh? Cuando hay algo ay, eh, del orden instituido que se percibe como una exclusión, ¿no? Es decir, que se percibe y que se vive, ¿no? Eh, en ese sentido, si nosotros nos ponemos, vamos a esta gran, que era lo que yo les decía, esta gran poetisa que para mí hay dos de la antigüedad, una es Safo, y que les iba a leer hoy mañana unos textos, y otra es Sor Juana, ¿no? Entonces fíjense en esto. Y esto es lo interesante. Cuando ella dice, hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la obsesión de lo mismo que culpáis, ¿no? Tiene resumido en estos versos tres o cuatro cosas que hacen al orden del género. Primero, designar a los varones como necios. Miren lo que dicen, que sois la ocasión, o sea, el patriarcado o el varón es el que instituye el orden, ¿de acuerdo? Si instituye el orden, entonces es el que acusa. Digo, para la mujer infiel, ¿no? A la que había que apedrear, quienes estaban acusando eran los hombres bajo la ley judía, que es una ley de los varones, ¿no? Y entonces dice, ponen la palabra necios. ¿Qué es la palabra necios? Lo opuesto a los sabios, por supuesto, pero que no están viendo eso que es obvio. Y miren, fíjense lo que dice, que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Por supuesto que acá está referido al orden de lo sexual. Y si hay algo que estas creencias ordenan, es lo que les decía en la clase anterior, vuelvo a ponérselos acá, qué es el género, ¿de acuerdo? Y qué es lo que el género supone, ¿eh? O sea, hemos visto, ¿de acuerdo? Como una construcción social basada en las diferencias biológicas de los sexos. ¿Se acuerdan que se pueden dar relaciones de poder? Miren si no está claro en este texto la relación de poder, ¿no? Es decir, cuando les digo, se los vuelvo a copiar por las dudas, ¿eh? Eh, Cuando yo estoy diciendo acá, ¿no? Que hay alguien que acusa, entonces lo primero que hay una construcción de cuál es ese poder. Y mira qué interesante. Lo que sigue diciendo Sor Juana, que hace una lectura de esto que les digo, que el género tiene que ser leído en función de las tradiciones y en función de las creencias, es que, fíjense, dice, sí, con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien cuando le incitáis al mal? Este es el asunto, ¿no? Porque también las cuestiones genéricas, ¿qué le corresponde a un varón? ¿Qué le corresponde a una mujer? Eh, ¿Cómo tiene que ser el trato en el matrimonio? En ese punto, hay alguien, y es el sistema cultural,
el que dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y esto es muy importante, porque esta no es una valoración psicológica, es una valoración moral. Entonces, todo el tiempo los sistemas de creencia están valorando moralmente el comportamiento de las personas. Y a través de la culpa, a través del castigo, ¿eh? van poniendo, ¿eh? en el comportamiento de las personas qué es lo dable de entender. ¿Eh? Miren, eh, esta me parece que es increíblemente buena porque es una pregunta. Y esta es la pregunta, me parece que nosotros tenemos que hacernos, ¿no? Pensando en las mujeres, pensando en los varones, pensando en las personas trans, en los comportamientos hetero o homosexuales. Dice, ¿qué humor puede ser más raro? Es una pregunta. Que el que falto de consejo, el mismo empaña el espejo y siente que no está claro. Es interesante porque dice, si vos sos el que estás empañando el espejo, la imagen, la identidad, lo que ves, vos estás denunciando que eso es poco claro. Entonces, fíjense que estoy diciendo que el orden en el cual nosotros estamos genera una doble moral, ¿no? Eh, Eso de la doble moral es esto que les ponía acá, que me parece que es brillante. Dice, con el favor y el desdén, ¿eh? tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el orden de este tipo, en general, lo que hace siempre es detentar el poder. Ya no era en la película, cuando ella le dice que se llama Yentl, y que es un varón a su novio, y son monstruos. Entonces, y ella dice, o sea, acá es loco, porque si soy mujer no puedo aprender, y si me visto de varón para aprender soy un monstruo. Entonces, cualquier ejercicio que rompa este orden es un orden castigado. El más castigado es el que busca ocupar el lugar del varón para acceder a qué? Al árbol del conocimiento. Lo de Sor Juana Inés de la Cruz, lo de Safo, ya vamos a leer algunas poesías de Safo, o lo de Famulán, ¿no? O lo de Yentl, es que se altera un orden en función de la búsqueda del conocimiento. Y es ahí donde yo iba a la cuestión del género, que me parece lo más original. O sea, la gente se olvida, o podemos, ¿eh? Eh, olvidarnos, eh, que en realidad el origen de lo que busca la mujer, la desobediencia, es el conocimiento. Y en el orden patriarcal es castigada. Castigada con el dolor y castigada con la sujeción al varón. Entonces, cuando hablamos del conocimiento, ahí sí nosotros podemos ver cómo es tan fuerte el ordenador del género. Que no es solo lo sexual, no es solo la vida privada, no es solo las elecciones sexuales, ¿no? Esto es importante decirlo así de claro, sino que es el acceso al conocimiento. ¿Y por qué el conocimiento? Porque el conocimiento es poder, es así de simple. Dice, siempre tan necios andáis, ¿eh? Que con desigual nivel, esto es genial, ¿no? Con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otras por fácil culpáis. ¿No? Fíjense que es muy loco que esto tenga tanta vigencia. Si bien ella se está refiriendo a lo sexual, también podría estar refiriéndose al poder, ¿no? Entonces, si la mujer accede al poder es una yegua, es injusta, es un montón de atributos, más allá que nos guste o no nos guste esa figura, que no se le atribuye a un varón, ¿no? Estuve leyendo unos artículos que me parecen muy interesantes en esto del COVID, en las políticas públicas. Los países que mejor han trabajado el COVID, además de ser países ricos, son países gobernados por mujeres. Me pareció interesante. Alemania, Taiwán, eh, Islandia, Noruega, Dinamarca, eh,
en donde instituyeron algunas cuestiones básicas de cuidado, ¿no? Pero fíjense que en general, o Angela Merkel, que parece que era muy masculina, o la gorda de la Bachelet, o la yegua de la presidenta, o la puta de Eva Perón, o sea, no hay una que se salve, ¿no? Eh, en realidad, o la dama de hierro, ¿no? O la crueldad, siempre hay un juicio que se trata con desigual nivel, que se trata con desigual nivel, y a algunas se las culpa por cruel y a otras por fácil culpáis, ¿no? Eh, las primeras damas como unas estúpidas, ¿no? Eh, y ciertas cosas horribles que nosotros hemos vivido y que nunca fueron juzgadas con esa severidad. Por ejemplo, no sé, cuando Menem echó de manera denigrante a su esposa de la Casa Rosada, estamos hablando de un presidente, ¿no? Que produció un acto de violencia. Nueva Zelanda también, sí, efectivamente, Nueva Zelanda. Entonces, hay, y acá sí es muy bueno, que la posmodernidad no necesita tanto de la religión, no necesita tanto de la religión, va a necesitar de otras figuras, del espectáculo, por ejemplo, para acercarnos a figuras de vuestra cercanía generacional. Nada, ¿qué quieren que les diga? Todos los cuentos de la puta y la princesa, desde Grace Kelly con Rainero hasta la segundona de Kennedy, que era Marilyn Monroe, ¿no? Esto de la puta y la profana y la sagrada. ¿Y qué quiere que les diga? No se han movido tanto los cuentos de hadas desde, qué sé yo, Máxima Zorrigueta, que se hizo reina de Holanda, hasta las reinas, que no sé los nombres, reina Elizabeth, no sé cómo se llama la de España, Leticia y las de los... Entonces hay toda una configuración en la cultura que es mucho más brutal todavía que en la religión. O sea, digo, en la cultura no religiosa. ¿Eh? Entonces les decía, hay una configuración del género que es brutal, ¿no? Entonces, donde aparecen las mujeres absolutamente estereotipadas, absolutamente cosificadas, y los varones totalmente exigidos en esta mitología de la posmodernidad. ¿Que dónde la vemos? En la tele. ¿Dónde la vemos? En el cine. Por eso la relación que tiene que ver con el cine y la psicología está ahí, porque nosotros no necesitamos irnos a las escrituras sagradas, pero también adherimos a narraciones que utilizan símbolos y que nos producen cierto comportamiento. Efectivamente, no es lo mismo lo que yo les decía en un curso que tuvimos, lo de Yo quiero a Lucy, ¿no? O las heroínas eh, de los años 50, lo que les decía de los años 60, eh, eh, pero sí, me parece que la modernidad consagró a través de grandes narraciones, de grandes figuras, ¿eh? Eh, y a través del cine y de las novelas, o sea, han sido los textos donde se pone la mitología de la posmodernidad, ¿no? De la publicidad también. Entonces, ya no es necesariamente el discurso de la religión, pero la misma eh, articulación del mito, la religión, ¿no? El sistema de creencias, la ritualización y la narrativa existe hoy. Sin embargo, esa ritualización y esa narrativa está puesta, por ejemplo, en una publicidad, ¿no? Entonces, bueno, todas las veces que hay que vender Mister Músculos, Magistral, ¿no? Ahora está cambiando un poco, ¿no? Está cambiando un poco, pero en general un auto se vende con un varón, ¿no? Un auto con un hombre poderoso, digamos, ¿eh? Y con las mujeres se vende una cantidad de cosméticos, ¿eh? Y una cantidad de productos para belleza. ¿Para qué? Para que se siga consolidando el producto de belleza que va a consumir la mujer. Entonces, nosotros tenemos que saber, ¿m? La peor envidiada por muchas del jet set, sí, obviamente. Miren,
por algo se siguen vendiendo las revistas Hola, las revistas Gente, no sé qué, donde ahí sí hay un moldeamiento de la subjetividad de esta época. Es muy difícil que nosotros lo veamos, pero sí es interesante como si nosotros vamos siguiendo a través de la historia y la cultura, se van dejando ciertas marcas, ¿eh? En las cuales lo hegemónico es lo que mueve el comportamiento y la definición de ese género, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está lo hegemónico? En algún momento fue en los textos sagrados, en otros momentos en la televisión, en otros momentos el cine. Les decía, la, para mí paradigmática es la novela de Truman Capote, la de Desayuno en Tiffany's. Eso es un antes y un después. O sea, Desayuno en Tiffany es una señorita buscona, que viene del campo a comerse en Nueva York. Es divina con Audrey Hepburn. Y para mí es como el símbolo de lo que iba a ser la modernidad en las mujeres conquistando las ciudades, ¿no? Empobrecida, buscando un tipo, un novio que la banque, bellísima, superiormente bella, eh, ya marcando un tipo de vestido, un sombrero, un collar de perlas, o sea, todo lo que moldeó Audrey Hepburn, por decirlo de esa manera, ¿no? Además que es bella, además de la canción, ¿eh? Pero la configuración de la mujer moderna, que después lo retoma Almodóvar, lo retoma muchas de las heroínas de la modernidad, y que finalmente termina en los brazos de su vecino tan bien amado, ¿no? Entonces, sí es cierto que, y ya lo ven cuando veamos otras construcciones que hace la misma directora, digamos que hace Barbara Streisand en la construcción de esa peli, ¿no? Entonces, efectivamente, acá sí, aunque, ¿dónde está? Bueno, no importa. Eh, eh, Les decía, aunque eh, por ahí les puede parecer que en realidad va a ser redundante lo de Gentle, van a ver que no, en la próxima tomamos Gentle y vamos a tomar. Les voy a pedir que estén atentas a algunas canciones. Es una película súper simple, requete simple. Pero por simple no deja de ser interesante, ¿eh? No deja de ser interesante en el sentido que va articulando de la mejor manera posible, que es un discurso contragénero, pero que no es tal. No sé si me explico. Un discurso contragénero que van a ver que finalmente es fallido. ¿Mm? Así que bueno, eh, ¿qué hora es? ¿Cuánto ha pasado? Una hora y media, ¿eh? Si les parece, oh, gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Eh, porque dice que es muy interesante la clase. Bueno, me alegro que la disfruten. ¿Eh? Entonces, la próxima, sí me gustaría como tarea de ustedes que tomen las escenas o la letra de la canción, aunque sea un pedacito, que más les haya interesado, impactado o gustado. ¿De acuerdo? Entonces, con eso nos vamos a mover en la próxima clase, que es sobre la película de Yentl. ¿Estamos? Bueno, yo por ahora nada más. Me parece que está bien por ahora, que ya está. Eh, bueno, gracias por los comentarios. Eh, bueno, espero que les haya gustado. Así que nos vamos a ver en la próxima. Y también, además, si les interesa, pueden ver las clases de Meli, que estamos por ahí, yo intervengo y vemos la parte de Edipo. Así que bueno, por ahora vamos a dejar acá. Gracias a ustedes por estar, por la puntualidad, por la pertinencia. De verdad, es un placer dar clases con ustedes, encontrarse y preparar para llegar a esta hora. Y en la próxima, sí o sí, y enter. Nos vemos.